Hola, ¿cómo están? Te saluda el pastor Faricho, que estoy aquí junto con mi amigo el pastor Javier y el pastor Marrufo, y estamos listos para estudiar contigo el capítulo número 8, un capítulo muy interesante que se titula Disciplina. Es muy bueno aprender los principios de este capítulo, por eso quiero invitarte a que traigas tu manual de iglesia, porque ya comenzamos. Llegamos al capítulo número 8, el capítulo que se titula Disciplina. Yo quería empezar este capítulo, amigos, leyendo este primer párrafo. Dice: la Biblia y el espíritu de profecía establecen en un lenguaje claro e inconfundible la solemne responsabilidad que tienen los hijos de Dios de mantener la pureza, la integridad y el fervor espiritual de la iglesia. Si los miembros se vuelven indiferentes y están apartándose de la verdad, se deben hacer esfuerzos para atraerlos al Señor. Si hay una palabra que destaca este capítulo, es la palabra redención o redentiva, la disciplina, pero redentiva. Por eso queremos empezar con esta primera pregunta, Pastor Jonathan Marrufo. ¿Cuál es el papel de la iglesia con los miembros que yerran? Muy bien, pastor. Cuando hablamos acerca del papel que tiene la iglesia con aquellos miembros que yerran, debemos nosotros quizá basarnos a un texto bíblico, ¿no? La Biblia habla acerca de este procedimiento que la iglesia tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 18, nos dice cómo debe ser tratado o debe ser tratada la persona. Entonces, el versículo 15 dice: si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele tú estando solo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mal es contado por otras personas, el informe crece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El daño aumenta y la iglesia sufre. Por ende, Joyas de los Testimonios menciona que debemos arreglar a cuentas estas cosas con la persona que cometió el agravio. Entonces, debemos hablar a solas con el Espíritu de Dios, aquel que falló, y eso va a eliminar la consiguiente dificultad. Entonces, pastor, creo que la Biblia y el manual de iglesia también ya nos dan los parámetros, ¿no? Vayan a aquel que erró con el corazón llenos de amor y la simpatía de Cristo, porque todo el cielo está interesado en la entrevista que pues ocurra en ese espacio de esas dos personas, pastor. Muy bien. En esta primera etapa, uno no disciplina así por disciplinar. Hay pasos previos, especialmente los que encontramos en Mateo capítulo 18, que nos dan una dirección de cómo cuidar a estas personas que están de alguna u otra manera alejándose de los principios bíblicos. Así es, pastor, y lo que acaba de mencionar el pastor Jonathan es muy importante, ¿no? El manual dice: al tratar con los miembros de la iglesia que yerran, el pueblo de Dios debe seguir cuidadosamente las instrucciones dadas por el Salvador en el capítulo 18 de Mateo. Es decir, corresponde a la iglesia tener una responsabilidad sobre aquellos que yerran dentro de la iglesia. Es decir, no podemos, como dicen algunos, hacernos la vista gorda, ¿no? Que no está pasando nada, ¿no? Si vemos que hay una situación de alguien que está fallando, corresponde seguir los pasos cuidadosamente, ¿no? Claro. Es decir, no llevarlos de frente, vamos a disciplinarlo y todo. No, sino hacer el proceso, visitar, conversar, que es algo que vamos a ir desarrollando en este capítulo también. Claro que sí, es lo que vamos a ir desarrollando en este capítulo. Ahora, ya vimos un poco cuál es el plan de Dios con los miembros que se equivocan, que yerran. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad que tiene la iglesia con aquellas personas que yerran? Cuando hablamos de responsabilidad, entendemos que la iglesia es un cuerpo, ¿no? Entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso, de cierto modo, nosotros somos responsables por lo que ocurra dentro de la iglesia. Nuestros dirigentes, quizá al descuidar la obra de hacer bien este trabajo, de descubrir lo que está pasando, de uno u otro modo puede llevar esto al desagrado de Dios. Por ende, la iglesia debe promover la unidad y y también la desaprobación, ¿no? Porque esta desaprobación, esta acción que trae oprobio a la iglesia puede ser una amenaza a la armonía
que debe existir dentro de ella. Quiere decir que el hecho de no hacer nada, de quedarnos inmóviles ante situaciones complicadas, en vez de evitar problemas, porque a veces lo podemos hacer así, no digas nada ya, que vamos a dejar que pase, en vez de cuidar la unidad de la iglesia, lo que estamos haciendo es perjudicar esta unidad. Y a veces el temor de la iglesia es, bueno, no le decimos nada porque si le decimos, igual no nos va a aceptar, no va a aceptar sus errores, ya hemos hablado, va a rechazar cualquier acto de redención que pueda venir de la iglesia. ¿Qué hacemos, no? El manual de iglesia dice, si rechaza, y esto también es bíblico, ¿no? ¿Qué pasa con aquel que a pesar de todo el proceso decide no hacer caso a las recomendaciones que da la iglesia respecto a la postura que está teniendo el miembro? Dice, si rechaza todos los esfuerzos hechos para salvarle, a la iglesia incumbe la responsabilidad de separarle de su comunión. Su nombre deberá separarse de los libros de la iglesia. Ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta debe recomendar, ni ninguna iglesia debe votar que el nombre de una persona que obra mal sea removido de los libros hasta que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. O sea, cuán importante es seguir este proceso. Este capítulo que habla de la disciplina es un capítulo que debemos tomarlo con mucho cuidado, porque un error en este proceso puede dañar el corazón de muchas personas. Si nosotros tomamos con ligereza este proceso de disciplina, podemos cometer faltas muy dolorosas en la vida de las personas. Por eso, qué bueno que estamos juntos aquí para estudiar este capítulo. Entonces, la siguiente pregunta sería, ya encontramos que la iglesia tiene una responsabilidad, no puede quedarse de brazos cruzados. Ahora, ¿cómo encontramos la solución ante estos conflictos que a veces encontramos entre los hermanos? Muy buena pregunta. Cuando hablamos acerca de conflictos entre hermanos, debemos recordar que estos conflictos deben resolverse entre ellos solos, ¿no? Tal cual el libro de Mateo lo explica. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos se debe realizar ese proceso sin la necesidad de recurrir a un proceso de reconciliación dirigido por la iglesia o, en el peor de los casos, por medio de un litigio civil, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia debe mantenerse constantemente en el hecho de no desviarse de su misión. ¿Ok? Entonces, en los marcos legales, la iglesia debería usar un procedimiento que facilite, el manual de iglesia menciona, ¿no? Que facilite, que sea accesible, razonable, breve, a través del cual los hermanos puedan resolver esas diferencias que hay entre ellos. Ahora, pastor, es interesante que la iglesia, de alguna manera, nos invita cada vez que hay una cena del Señor. No se puede participar de la cena sin antes hacer el rito de humildad, que es el lavamiento de pies. Y el lavamiento de los pies tiene como propósito ir con un espíritu de humildad, reconociendo las faltas y reconciliarnos unos con otros. Es que la iglesia ya tiene un contexto de poder buscar la armonía entre sus miembros, ¿no? Muy bien, lo que significa que la iglesia no, me gustó un poco lo que dice el manual, ¿no? Siempre vamos a tener conflictos. Mientras existan dos personas en un lugar, van a existir los conflictos. Lo que la iglesia establece es un proceso para la resolución de algunos conflictos, especialmente los que traen oprobio a la iglesia. Pero si pueden ser solucionados entre las partes, la iglesia no debería meterse en la resolución de todos los conflictos, porque, como decía el manual, esto puede llevarnos fácilmente a un desvío de nuestra energía, ¿no? En vez de empujar el cumplimiento de la misión, la iglesia pasaría a responder, a tratar de solucionar cada uno de los conflictos de la iglesia. Por eso la Biblia establece un proceso, Mateo 20, cual que deberíamos seguir todos para resolver este tipo de conflictos. También la iglesia, como decía usted, pastor, promueve la cena del Señor, el rito de humildad, donde se busca también el perdón,
de las personas y poder vivir en armonía. Quizá, pastor, acá hay una cita en la página 76 de Manuel, dice, la abnegación cristiana llevará a los seguidores de Cristo a sufrir el ser defraudados, esto está en 1 Corintios 6:7, antes que ir a juicio ante los injustos y no ante los santos, 1 Corintios 6:1, ¿no? O sea, la Biblia nos invita a poder resolver las circunstancias que puedan darse entre hermanos dentro del contexto que encontramos en Mateo 18, ¿no? Muy bien. Ahora, normalmente estos conflictos son de índoles personales, normalmente no transgreden públicamente algunos de nuestros principios, pero existen algunas conductas que pueden poner en riesgo nuestra feligresía dentro de la iglesia. Y el manual de iglesia las lista, hace una lista de estas razones. ¿Cuáles son estas conductas, pastor? Son 14, ¿verdad? Son 14, sí. Allí en la página 79 de nuestro nuevo manual de iglesia encontramos las 14 razones. La primera es la negación de la fe en los principios fundamentales del evangelismo y las doctrinas cardinales de la iglesia, la violación a la ley de Dios, la fornicación, entre otros, el nuevo casamiento de una persona divorciada, ahora, excepto que el cónyuge que permaneció, en este caso, fiel a los votos matrimoniales, el uso de violencia física, incluye esta también violencia dentro de la familia, el fraude, mentir en los negocios, la conducta desordenada que también trae oprobio, ¿no? La adhesión a un movimiento desleal o divisionista, la persistente negativa en cuanto a reconocer la autoridad de la iglesia, el uso o la elaboración de bebidas alcohólicas, como también la manufactura del tabaco y sus diversos usos, y la elaboración de drogas ilícitas, su uso y a su vez también su tráfico. Muy bien, son estas las razones que el manual de iglesia establece como posibles causantes para la pérdida de la membresía dentro de la iglesia. Son estas 14 razones. Y la iglesia lo tiene bien definido, ¿no? No deberíamos inventarnos otras razones, ¿no? Un día asistí a una iglesia donde un joven iba a ser disciplinado por usar un polo que no tenía nada que ver con la iglesia, ¿no? Y entonces, a veces nosotros queremos poner, pruebas de fe que no corresponden, pero la iglesia ya lista aquí estas posibles 14 o estas 14 causas de posibles pérdidas de la feligresía. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando alguien infringe algunas de estas leyes? ¿Cuáles son las medidas disciplinarias que tiene la iglesia? Pastor, hay dos vías oficiales que la iglesia realiza al momento de efectuar la disciplina. Uno es por un voto de censura y el otro es por un voto para removerlo de la feligresía de la iglesia. Cuando hablamos de la censura, hablamos de que esta por lo menos tiene dos propósitos o tiene un propósito doble. Primero, permitirle a la iglesia expresar su desaprobación por la ofensa dolorosa que trajo a la causa de Dios. Y pues la otra es hacer sentir, en este caso al ofensor, la necesidad de corregir y de reformar su conducta y además proporcionarle tiempo de gracia para que éste pueda corregir y pueda transformar cada día su vida, ¿no? Por el otro lado, en este caso, por la otra vía que es la remoción, pues esta indica separarlo de la feligresía, ¿no? Es un asunto más serio, es una medida final que la iglesia utiliza para administrar en materia de disciplina. Muy bien, tenemos entonces dos maneras o dos formas de disciplina dentro de la iglesia. La primera, habló el pastor Marrufo, que es la censura. Me gusta, ¿no? Porque es como la iglesia expresa su desaprobación por una ofensa dolorosa. Como la iglesia dice, mira, esto no está bien. Como vimos en la introducción, hacemos más mal a la iglesia cuando no administramos la disciplina que cuando administramos disciplina. Así es, pastor. Y en este contexto, la iglesia no solamente expresa su sentir respecto a una conducta, sino que también
dice el manual de iglesia, hablando de la remoción que mencionó el pastor Jonathan, en la página 81 dice, la remoción es la disposición extrema que la iglesia puede tomar. Esta clase de disciplina debe usarse únicamente después de que la instrucción dada en este capítulo haya sido seguida luego de haber consultado con el pastor o con la asociación. En todo el contexto de la disciplina eclesiástica somos animados a seguir de manera detallada el contexto de Mateo 18. Es decir, no saltearnos los pasos, porque quizás al saltearnos los pasos lo que sucede es que hay personas que quedan resentidas, hay personas que sienten que fueron tratadas injustamente y no es el propósito de la disciplina expresar un rechazo a la persona, sino es poder redimir a la persona sobre su actuar. Muy bien. Entonces, tenemos estas dos maneras de ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Por censura, que es una llamada de atención, una expresión de la desaprobación. Es la manera como la iglesia hace sentir al ofensor que estuvo mal y lo invita a corregir su vida y reformar su conducta. Pero cuando ya la situación va a un extremo, como utiliza la palabra, el manual utiliza la palabra extremo, ¿no? La sanción extrema es la de la remoción. Y aún esta última tiene como objetivo la redención de ese miembro, de que a través de la disciplina este miembro pueda también hacer una autoevaluación y tener la oportunidad de volver a la iglesia, de volver a ser miembro regular de nuestra iglesia. Es un acto extremo. Y pastor, y qué importante es que el miembro de la iglesia que va a pasar por este proceso, ¿no? Pueda sentir de parte de los miembros, los líderes de iglesia, ese deseo que la iglesia tiene de que él pueda cambiar su actuar. ¿Y por qué es importante esto? Porque durante el proceso la iglesia también va a intervenir. Si llegado el momento, la iglesia va a tener que tomar un voto para cualquiera de estas dos formas de disciplina, ya sea por censura o por remoción. Y el miembro de iglesia tiene que tener pleno conocimiento de que se está siguiendo el proceso que la Biblia indica. Muy bien, vamos a entrar un poco más a profundidad acerca de la censura. ¿Qué implicancias tiene esta censura? ¿Cuánto tiempo puede aplicarse esta censura? ¿Qué privilegios pierde este miembro de iglesia cuando está en un proceso de censura, Pastor Jonathan? Muy bueno, muy buena pregunta. Bueno, tiene restricciones reales. Primero, que el tiempo es mínimo 1 mes y máximo 12 meses. ¿Ok? Lo anula de cualquier cargo, lo priva del privilegio de ser designado para cualquier otro puesto, ¿no? No tiene derecho de participar ni por voz ni por voto en los asuntos de la iglesia, ni tener participación pública de los servicios religiosos. Y cuando hablamos de servicios religiosos, también estamos hablando de la enseñanza de la escuela sabática. Y también no puede o no se le puede conceder lo que es la carta de traslado. Muy bien, entonces pierde estos privilegios, me gustó, que son reales, ¿no? Uh-huh. No es simplemente un voto y terminó allí. Si tú tenías un cargo, entonces pierde el cargo. También lo priva, si está en un proceso de elecciones, lo priva a ser designado para un cargo. No puede participar ni con voz ni con voto en los asuntos de la iglesia. Y también no tiene la participación pública en los servicios religiosos. No podría salir en la plataforma, no podría predicar en un culto. Son estos detalles. Y si este miembro solicitara su traslado a otro lugar, No podría. tampoco la iglesia puede entregar la carta de traslado de una persona que está en el proceso de disciplina. Por eso, Pastor Faría, el manual es bien cuidadoso en detallar que este proceso, dice, al atender este proceso disciplinario, debe darse en un tiempo razonable, se debe comunicar la decisión, dice, de forma bondadosa y con prontitud al miembro de iglesia, ya que la demora de la administración de la disciplina aumenta la frustración y el sufrimiento del miembro de la iglesia local, ¿no? Cuán importante es que todo el proceso de la disciplina tiene como foco el cuidado del miembro de iglesia. Me gusta también la palabra prontitud.
Así es. Quiere decir que el miembro de iglesia y este proceso de disciplina tiene que ser, no usa rápido, no usa prontitud, tiene que hacerse sostenidamente en el tiempo correcto. Así como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, lo hacemos por amor porque queremos que ocasione un cambio en la vida de ellos. Y no lo hacemos después, mucho tiempo después de cometido el error, porque tal vez no causa el efecto, la disciplina que nosotros podríamos administrar. Entonces, requiere prontitud. Ahora, ¿quién tiene la autoridad final para disciplinar a un miembro? ¿Es la junta directiva? ¿Es el pastor? ¿Es el consejo de ancianos? ¿Es la reunión regular? ¿La reunión administrativa? ¿Quién tiene la autoridad final para disciplinar a un miembro y en qué contexto se puede hacer? Bueno, una iglesia local puede disciplinar a sus miembros si hay la causa suficiente para ello, pero solamente lo puede hacer en una reunión administrativa, ¿ok? Y que haya, como Pastor Javier usted mencionó, que haya sido convocada con anterioridad, ¿no? Ahora, después que la junta de iglesia también haya revisado el caso, ¿ok? Y esto debe ser precedida por un pastor ordenado, un pastor con licencia ministerial o también por un anciano ordenado referente en la iglesia. Pastor, es interesante que el manual de iglesia es tan cuidadosa que al miembro se le debe informar 2 semanas antes, o se recomienda, de que el nombre de este miembro va a ser tocado en la junta directiva. Su caso va a ser revisado allí, porque es la junta directiva la que recomienda la disciplina a la reunión administrativa. Lo segundo es que el manual orienta que también el miembro de iglesia debe ser notificado 2 semanas antes de la reunión administrativa, para que él pueda también tener derecho a presentarse y poder dar su apreciación a la disciplina que se está dando. Y acá hay un consejo importante. Ningún miembro de iglesia puede ser representado ahí con un abogado, ¿no? Porque como ya se mencionó al principio, no es el propósito de la disciplina generar un conflicto. No va por ese camino, sino va por el aspecto redentor. Muy bien, eso es interesante. ¿Y cuándo la iglesia en su reunión administrativa debe votar o no la remoción? Debería ser votado por la mayoría de los miembros presentes y votantes, ¿no? De los que están allí también. No deben ser representados por abogados. Las personas tienen también el derecho de apelar esta situación, ¿verdad? Ante el campo, en el caso no se encuentre conforme con la decisión. No se pueden remover a los miembros que no asisten a la iglesia porque alguno puede estar enfermo, ya no puede movilizarse y está incapacitado de ir a la iglesia. No por no asistir a la iglesia un miembro puede ser disciplinado. Tampoco debe removerse a miembros por razones pecuniarias. O sea, si la iglesia está buscando fondos para alguna situación, alguna reconstrucción, alguna cuestión así, y alguien no dio, no lo podemos disciplinar. También existe la remoción por pedido propio, pastor. ¿Cuándo sucede esto? Bien, el manual de iglesia dice lo siguiente en la página 84. La iglesia reconoce el derecho de la persona a renunciar a su membresía. Las cartas de renuncia se presentarán a la junta directiva, donde se registrará la renuncia con la fecha efectiva según lo indicado en la carta de renuncia. Esto no es lo usual, pero si se presenta, la iglesia reconoce que debe ser aceptado. Así como el miembro de manera voluntaria decide bautizarse, entregar su vida a Cristo, también la iglesia reconoce que el miembro de manera voluntaria decide renunciar a su feligresía, ¿no? Y la iglesia corresponde, dice aquí, el poder aceptar esa renuncia a la feligresía con la fecha efectiva allí, ¿no? Y es interesante también que esta renuncia, dice, por consideración cristiana a las personas involucradas se tomarán las medidas sin discusión pública y se deben hacer esfuerzos para restaurar a la persona
a la familia de la iglesia. No quiere decir que, bueno, aceptamos tu carta, no eres miembro, gracias y ya, ¿no? Imagínense, ¿no? Tanto costó poder ganar a esa persona y por algunas circunstancias esa persona decide dejar ser miembro. La iglesia no puede quedar cómoda con eso. Tiene que ir hasta el final, buscar, apelar, tal vez esperar un tiempo, volver a visitar y hacer todo ese proceso para que esa persona pueda volver a la iglesia. Incluso el manual en la página 85 habla de las personas que ya fueron removidas, no solo por solicitud propia o pedido propio, sino tal vez por alguna de estas 14 razones que hemos listado aquí. Y dice que el miembro que ha sido disciplinado debe ser comunicado por escrito la decisión tomada con pesar por la iglesia, asegurándole su permanente interés espiritual y su preocupación por su persona. Donde sea posible, esta comunicación debe ser entregada personalmente por el pastor o una persona designada por la junta directiva de iglesia. Quiere decir que aún en el momento de la disciplina, el momento más duro de una disciplina, deben expresarse los deseos de redención de estas personas. Entonces, aún esa carta debe ser escrita con amor, entregada no por un WhatsApp, no por un correo, dice personalmente, ¿no? Así es. Y es interesante de que esa posibilidad de redención es a través de un nuevo bautismo, un rebautismo, ¿no? Y de preferencia, dice el manual de iglesia, debería ser en la iglesia donde fue despedido, ¿no? Qué interesante es que el proceso tiene un aspecto redentor en todos sus frentes, pero también un aspecto de cuidado, ¿no? Yo quería destacar algo aquí que el manual de iglesia menciona, ¿no? Dice, en caso la iglesia donde la persona solicita la readmisión, debe pedir información a la iglesia anterior acerca de las razones por las cuales se separó la persona falleciда. Y acá hay algo interesante que es bueno tratar. Dice, cuando se trata de abusadores sexuales, se debería recordar la restauración de su membresía, que la restauración de su membresía no quita todas las consecuencias del delito grave. Por lo tanto, dice, ¿no? No debería ser colocada en un puesto que ponga en contacto con los niños y jóvenes y personas vulnerables. Quiere decir que la iglesia puede ver que la persona se arrepintió, es perdonada, pero la iglesia necesita guardar cuidados cuando se trata de estas situaciones muy delicadas en realidad. En la página 85 encontramos también en el último párrafo, dice así, dado que la remoción de la feligresía de la iglesia es la forma disciplinaria eclesiástica más seria, el periodo de tiempo que debe transcurrir antes de que la persona pueda ser readmitida debe ser suficiente como para demostrar que las razones por las que fue removido de la iglesia o de la feligresía se han resuelto más allá de toda duda razonable. La readmisión a la feligresía de la iglesia es normalmente precedida por el rebautismo. Quiere decir que cuando nosotros vemos a un miembro de nuestra iglesia siendo disciplinado, antes del rebautismo él debería dar muestras. Incluso el manual dice, ¿no? Debe haber confesado sus errores, debe haber dado pruebas de un verdadero arrepentimiento y modificación de la vida, y cuando es puesto en manifiesto se someterá plenamente al orden y a la disciplina de la iglesia. Quiere decir que si un miembro comete un error y nosotros lo disciplinamos, no podría ser un bautismo al día siguiente de su disciplina. Debería pasar un tiempo razonable para dar muestras del cambio en su vida. Pero lo que normalmente pasa, querido pastor Jonathan, es que desde el momento de su error hasta el momento de su disciplina, ya pasa tanto tiempo, muchas veces cuando no lo hacemos de manera pronta, que en realidad ya pasó un tiempo para demostrar su cambio, su arrepentimiento, pero el proceso de esa disciplina que toma la iglesia demora mucho tiempo y entonces a veces pareciera que él es removido de la iglesia y inmediatamente rebautizado. Cuán importante es que cuidemos estos procesos para cuidar de los hermanos, para cuidar de la iglesia.
No podemos como iglesia quedarnos inmóviles ante estas situaciones. Necesitamos tomar acción, pero recordar que la disciplina en la iglesia adventista es una disciplina redentiva que busca que el miembro aprenda de sus errores y siga firme en los caminos de Dios. Te animo a leer el capítulo número 8 de disciplina para que podamos cuidar de todos estos detalles, para que podamos administrar la disciplina como Dios desea en su corazón. Disciplina, pero con amor. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos con el estudio del capítulo número 8 de nuestro manual y te invitamos a acompañarnos en los siguientes capítulos. Chao, chao.